en lo que es benigna. Benigna viene del griego eupeities. Eu quiere decir bien, bien, y peities quiere decir obedecer. Eu quiere decir bien y peities quiere decir obedecer. Ahora, si nos ponemos a pensar en cuanto a la obediencia, pues algunos de ustedes ya tienen más de 18 años, entonces ya como que ya se sienten mayores de edad o algunos ya son padres de familia, son jefes de sus empresas, tienen coche, tarjetas de crédito, se pagan todo, no le piden nada a nadie, y entonces ¿a quién van a obedecer ustedes? ¿Y cómo van a ser benignos, ¿no? ¿Cómo van a obedecer a Dios? ¿Y cómo podemos entender la obediencia dentro de la iglesia? Porque el Señor es muy específico con respecto a la autoridad en las Escrituras. Y es un tema que muchas veces no nos gusta tocar porque hay muchas malas interpretaciones respecto a la autoridad y no nos gusta obedecer. A nuestra carne no le gusta obedecer, simplemente. A nuestro ego, al yo, no le gusta obedecer. Llegamos a tener mucha soberbia para obedecer. Conoces la Biblia un poquito y crees que ya tienes justificación para no ser obediente. Entonces dices cada quien su casa y cuando te conviene eres obediente, pero cuando no eres obediente. Entonces hay un tema bien especial en cuanto a la obediencia y en cuanto a la autoridad en la Biblia. Vemos que para Dios la obediencia es algo importantísimo, porque la forma de demostrar nuestro amor a Dios es a través de obedecer su disciplina. Cuando Él ama a alguien, lo disciplina, y ser obediente, pero no solo obediente, sino bien obediente. Bien obediente. No hablo de ser militares o legalistas, pero hablo de que la sabiduría divina, en este sentido de que es benigna, tiene dos raíces. Eu, que quiere decir bien, y obedecer, que es peities. Entonces, pues aquí vamos a obedecer. Bueno, algunos obedecen a sus papás, otros obedecen a sus jefes, más les vale porque si no los corren. Se quedan sin chamba en 2 segundos, ¿verdad? Pero en la iglesia también hay que ser obedientes. Y todo eso nos enseña a ser obedientes a Dios, ser obedientes a su palabra, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de esto, y sí es bien importante en la iglesia, porque la iglesia tiene que ser un lugar de gente sabia. La iglesia es un lugar donde tiene que haber pescadores de hombres. Entonces, si los pescadores de hombres no tienen eupeities, no van a ser buenos, no van a ser pescadores de hombres. Si no somos obedientes, no, o sea, quizá por ahí de chiripa llegas a tener una experiencia, pero Dios quiere que seamos pescadores de hombres. Un pescador de hombres es una persona que tuvo un encuentro con Jesús y que se dio cuenta de que era un pecador. Y como Pedro dijo, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Y Jesús le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. Es una persona que tiene una nueva identidad. Ya no eres un pecador, ahora vas a ser un seguidor mío. Vas a ser un pescador de hombres. Y la verdad es que eso es lo hermoso de estar en la iglesia. Porque estar en la iglesia es estar con Jesús directamente, unido a Él, pegado a Él. Es tener una cabeza. Estar en la iglesia es tener una cabeza. Y esa cabeza es Cristo, al que obedezco. Lo que Él me diga. Bien obedecer. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Otra vez, hoy sí me voy a desquitar. No es cierto. Hoy me voy a desahogar. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan con vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. O sea, para que yo me alegre de la obediencia que ustedes tienen. Dice, y no quejándose.
O sea, que yo no me queje y diga, ay, este hermano, otra vez, ya se lo dije, ay, sí hace que yo me queje. Si yo me quejo porque no obedecen, aquí hay un problema. ¿Para quién quieres que sea el problema? Para ti. ¿Por qué? Dice aquí que esto no te va a ser provechoso a ti. Tú no vas a tener provecho. A ti no te va a servir si yo me quejo. Cuando sacamos provecho de algo es cuando hay mucho fruto, cuando hay mucha ganancia. ¿Sabes qué? Me casé y ha sido bien provechoso porque juntos somos muy felices, nos acompañamos, nos ayudamos, crecemos. Esto ha traído unos frutos maravillosos para mi vida, para mi casa. Y no decir, oye, ¿para qué nos casamos? O sea, somos súper infelices, estamos mejor solteros, ¿no? La amistad, tener un amigo que te lleva a emborracharte, a perderte, gastar el dinero y que se te vaya y no haber hecho nada con el dinero. Todo lo que no es provechoso. Comí y estoy enfermo de lo que como, ¿no? No sé cuántas cosas ustedes puedan pensar que no les es provechoso. Entonces, vamos a centrarnos un poquito, a subrayar esa palabra, porque necesitamos entender el contexto de la Biblia. No nada más dice, obedece porque tienes que obedecer al pastor, porque él es el pastor. No, dice que no te es provechoso si no obedeces y tu pastor, en vez de pastorearte y de dar cuentas al Señor, de orar por ti, si tu pastor encuentra una queja por tu conducta, a ti no te va a aprovechar quizá todo lo que haces en cuanto a la fe o muchas cosas de las que hagas, y probablemente no te das cuenta de la importancia de que te dé provecho. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir sin sabiduría. Pero precisamente por eso la sabiduría que es benigna te va a enseñar a obedecer bien. Yo me acuerdo que mi pastor Isidro tenía unas actitudes como si fuera... Yo no entendía sus actitudes porque yo era un muchacho muy joven y no alcanzaba a entender el nivel de responsabilidad y compromiso y trabajo y pendientes y que él tenía. Entonces yo juzgaba su actitud así como si fuera, como dicen en el IMSS, en el Seguro Social, burócrata. No, hombre, en el Seguro Social me tratan mejor que este pastor, ¿no? Como que no entendía cómo predicaba tan hermoso y Dios lo usaba tanto, pero en el trato personal, pues no me caía tan bien, la verdad, no me caía nada bien. Y entonces yo iba a la iglesia y amaba mucho sus discursos y su prédica. Pero en el trato personal con él tenía una lucha muy fuerte, no me caía bien, me caía gordo. Hasta que el Señor me mostró que yo tenía una actitud como de bestia, a un ser con colmillos y garras y pelos largos, así, muy feo me vi. Y me dijo, entre mejor te lleves con él, mejor vas a estar con mi espíritu. Me dijo eso el Señor, ¿ustedes creen? Pero eso me enseñó a acoplarme al ministerio. Y luego mi pastor directo, que no era Isidro, porque Isidro era el apóstol, Isidro era mi papá espiritual, porque él me enseñaba todo. No porque él se acercara y me dijera, hijito, ¿cómo estás, chiquito? No, nunca me mimó ni nada de eso. Sin embargo, fue mi padre espiritual. A él le debo, pues es mi padre espiritual, ¿qué te puedo decir? No tuve dos padres espirituales. Dios lo usó a él para llamarme al ministerio y aprendí y fui formado en bajo su ministerio. Pero tenía un pastor directo al cual yo veía siempre muy mal. Yo lo veía con malos ojos porque lo veía gordo, deprimido, sin lana. Lo veía muy mal en su casa, no sé, como que todo lo que yo veía y lo que yo juzgaba era negativo. Hasta que el Señor me mostró que Él era mi pastor puesto por Dios. Y entendí que yo tenía que honrarlo y entonces Dios abrió mis ojos para ver todo lo que yo no veía.
Yo pude ver que él era un hombre de oración. Pude ver que Dios le había dado la gracia de tener un matrimonio extraordinario y envidiable para cualquiera. Y pude ver cómo Dios honraba a mi pastor, y ahorita me dice, yo lo honro. Mañana voy a hablar con él, por cierto. No me refiero a Isaac, me refiero a mi pastor en aquellos días, que era Paolo Linares. Y ahorita le está pasando por un momento, por un proceso de trabajo en Dallas, pero me dice el Señor, yo lo honro. Y él es un pastor, aunque está ahí en Dallas y haciendo otras cosas en este momento, pero él anhela estar en el ministerio, y oro para que el Señor lo afirme y lo confirme en su llamado. El punto es que yo pude empezar a ver todo lo hermoso que había en él, y cuando empecé a ver eso, yo empecé a recibir eso para mi propia vida, ¿verdad? Entonces hay algo que tiene que ver con la forma en la que ves las cosas, cuando obedeces o no obedeces. Y ser benigno es una persona que obedece fácilmente. Entonces yo me empecé a someter a mi pastor, dejé de verlo gordo y deprimido y empecé a ver todo lo glorioso que había en él. ¿Qué era lo glorioso que había en él? La unción del Espíritu Santo. Empecé a honrar esa unción y hasta hoy le sigo diciendo pastor. Aunque él lleva muchos años fuera de la iglesia, para mí él sigue siendo mayor que yo. Y no solo Isidro, sino también Paolo, que fueron mis pastores. Entonces, yo he sacado provecho de mi relación con ellos. Mucho provecho. Y también honro a Richard Hayes. Y gracias a lo que aprendí con Richard, soy lo que soy el día de hoy. A la suma de estos pastores, y honro a mi pastor Isaac. Y he sacado mucho provecho. Les debo mucho. Porque he sacado mucho provecho, de verdad. Y no, delante de Dios no puedo olvidarlo. Entonces, dice, obedeced a vuestros pastores para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No vas a sacar nada. Dios les ha dado algo. Dios tiene algo para ti a través de ellos. Y si tú no obedeces, tú no lo vas a tener. No vas a sacar provecho. Luego, Hebreos 13:17 dice, hay otra versión, miren lo que dice aquí, obedezcan a sus dirigentes. No usa aquí la palabra a vuestros pastores. O sea, es el mismo versículo en la nueva versión internacional, dice obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. O sea, también hay personas en la iglesia que no necesariamente son pastores, pero son dirigentes. Y Dios dice que los obedezcas. Pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse. Pues o sea, es como decir, Señor, es que yo quiero obedecer y quiero cumplir mi tarea, pero estas personas no me dejan. Y eso lo ve el Señor. Y eso detiene las bendiciones para tu propia vida. La sabiduría de Dios nos da la capacidad de ser personas fácilmente enseñables, dirigidas, corregidas en el trato con el dirigente del ministerio que el Señor nos haya puesto. El Señor pone un dirigente en el ministerio. Dios le da un ministerio a un pastor y él es el director del ministerio. O sea, no es la opinión de los demás. Dios le da el ministerio al pastor. Eso es algo bien interesante. Me decía el Señor, tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Basta con que tú confíes en que yo soy el que te dice que lo hagas, hazlo y ya lo demás se lo verán conmigo. Entonces es algo bien interesante cómo Dios y Jesús designan ministerios y le da un ministerio a una persona y da una unción a esa persona. Cuando Él quiere, como Él quiere, Él capacita, Él lleva al cumplimiento, pero a ti y a mí que somos ovejas nos llama a ser obedientes. Y dice ser benignos, ¿verdad? Si nosotros somos obedientes en este sentido, esta bendición se va a extender en todo el ministerio y va a traer unidad y armonía a toda la iglesia. O sea, si aprendemos a ser benignos, va a haber una gran bendición por consecuencia y eso va a traer más bendición del cielo sobre la gente que venga. O sea, no es solo para ti la bendición, sino para todos los que van a venir detrás. O sea, por la obediencia de uno, Jesús nuestro Señor, disfrutamos todos nosotros.
Entonces, si tú eres obediente, muchos van a ser bendecidos por esa obediencia. Salmo 133, versículo 1 al 13, dice: cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba. En fin, ahí Dios envía su bendición y vida eterna. Su bendición. Entonces, queremos tener bendición, hay que estar en armonía, ¿no? Todos, unos con otros, en armonía. ¿Es importante esto? Sí, porque esto lo vives en tu casa también. Estar en armonía en nuestra casa, con nuestros hijos, tener la sabiduría benigna. Y no solo los hijos son los que tienen que obedecer a los papás. Los papás tenemos que obedecer a Dios en instruir a nuestros hijos en la palabra. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos en la palabra, hemos sido desobedientes. Si tú no te has abocado a dirigir a tu esposa en el camino de la fe, tú has sido desobediente. ¿Crees que porque dices, no, yo le doy libertad y dejo que ella? No, estás siendo desobediente porque no estás entendiendo. No se trata de dar bibliazos, no se trata de ofender, se trata de obedecer bien. Y obedecer bien va a implicar que haya una pureza y que no sea tu ego ni tu carne la que quiere imponer a tus hijos o a tu familia la voluntad de Dios, sino que lo hagas con sabiduría. Es decir, que Jesús va a estar obrando a través de ti y diciendo las palabras adecuadas para que los que están a tu alrededor se conviertan. Y eso va a ser eso es una obra del Espíritu. Pero cuando tenemos un problema con nuestra esposa o con nuestros hijos y entonces no sabemos cómo, lo más sano es pues no estarles dando de bibliazos, pero tampoco te vas a quedar ahí sin obedecer y hacer lo que Dios te manda. Entonces, ¿cómo hago esto, Señor? Me falta sabiduría. No sé cómo hacerle con mi esposa, no sé cómo hacerle con mis hijos. Bueno, ahí hay, en esta sabiduría, lo que la sabiduría hace es que primero nos lleva a corregir nuestras actitudes, nos lleva a corregir nuestras acciones. Por eso hemos visto que la sabiduría es primeramente pura, luego pacífica, luego amable. Entonces esto habla de una actitud mansa y humilde. Entonces quiere decir que ya no soy yo el que trato de obedecer a mi esposa o a mis hijos, sino que Jesús habla con ellos y Jesús todo lo que hace, lo hace bien. Yo me acuerdo mucho de esto cuando en algún momento estaba disfrutando mucho de mi relación con Dios, tanto que le dije a Dios: Señor, yo creo que ya mejor Angie que vaya por su lado y yo por el mío, porque ella no quiere servirte, ella no le gusta estar orando, no le gusta estar en la palabra, no le gusta, y yo estoy muy bien contigo, y entonces mejor ya, ella ya por su lado y yo por el mío, ¿no? Nos divorciamos. Y me dijo el Señor: eso ha sucedido porque tú me has estorbado. ¿Yo? ¿Cómo? En 2 minutos estaba yo hincado del lado de la cama de mi esposa, abrazando un pantalón suyo y llorando, empapándolo de lágrimas, pidiéndole perdón. Porque efectivamente mi ego, mis intereses personales, mi mentalidad era la que trataba o la que juzgaba la conducta de mi esposa y la que trataba de hacer que mi esposa fuera obediente. Cuando lo traté de hacer, llega un momento que te rindes porque no puedes, pero ahí tienes la opción de pedir sabiduría o dejar que las cosas sigan como están. Y finalmente tú eres responsable de gobernar bien tu casa. La palabra dice que los judíos tenían que decirle la Biblia o la Escritura a sus hijos todos los días, en la mañana y en la noche. Entonces, aquí viene algo bien interesante, porque ¿cuáles son los frutos de nuestra vida? Si nos ha hecho falta de sabiduría, vamos a ver qué nos enseña más la Escritura. Finalmente, Dios quiere que haya obediencia para que haya unidad en el cuerpo de Cristo. Y benigno habla de obediente. En un cuerpo todos los miembros trabajan mutuamente entre sí, pero hay una cabeza y un dirigente. No hay 2 cabezas. Muy bien. Pues sí, la Escritura nos dice en Efesios 4, 3 al 5, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Habla de esforzarnos. O sea, estas palabras no son para rellenar el libro de
de Efesios. Dice que nos esforcemos en mantener la unidad del Espíritu. A veces esas cosas nos resultan muy complejas, ¿verdad? Pero hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así también fueron llamados a una sola esperanza, un Señor, una sola fe, un solo bautismo, recordando que nos está enseñando eupeities, que es obedecer bien. No podemos permitir o tolerar actitudes contrarias a eupeities y no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión, porque el Señor puede hablarnos, corregirnos y enseñarnos a través de otras personas. Y para esto podemos recordar el caso de Balaam. Para los que no saben, Balaam iba en su burro y de camino el burro se empezó a tirar en el piso y Balaam lo golpeaba 1, 2 y 3 veces hasta que se apareció un ángel, hasta que Balaam pudo ver a un ángel y el ángel le habló a Balaam y le dijo: ¿por qué golpeas a tu burra? Si no fuera por ella ahorita estarías muerto. O sea, la burra estaba detectando y estaba viendo a un ángel y que el ángel no le permitía pasar por ahí, entonces la burra no quería pasar por ahí, pero Balaam la golpeaba y se enojaba mucho con ella y al final el ángel le dijo: si no fuera por la burra tú ahorita estarías muerto y te hubiera matado a ti y dejaría a la burra viva. Eso quiere decir que aún un burro te puede estar librando de la muerte. Entonces tenemos que ser sabios y aunque tú sepas mucho y tengas muchos talentos, tienes que aprender a obedecer bien. O sea, no creas que porque sabes mucho o algo tú te libras de ser obediente o estás exento de tener que ser obediente. Es más, entre más sepas, más obediente debes de ser, ¿no? No confiar en los talentos. Entonces, es importante que la gente de la iglesia busque la unidad de la iglesia. Es decir, que no hagamos divisiones y que no busquemos este tipo de pretextos o conductas o actitudes para dejar de ser obedientes. Yo creo que es bien importante. Nosotros en Casa Zoe tenemos una familia muy bonita y nunca, la verdad es que no hemos tenido este tipo de circunstancias, a reserva de un comentario que les hice de una persona que ya no está en la iglesia y que le dijimos que si no estaba contenta, pues que hacía aquí, ¿no? Y finalmente se fue. Gracias a Dios no hay, esto yo no lo estoy compartiendo porque tengamos este tipo de problemas, sino que el Señor quiere darnos sabiduría. Y esta sabiduría nos va a servir muchísimo para cuidar bien su iglesia y para que en la medida que esta iglesia crezca, esta iglesia haya tenido previo a crecer esa sabiduría de cómo, qué es lo que buscamos en la iglesia en cuanto a la unidad y cómo la sabiduría en todas estas características, ¿verdad? Pura, pacífica, amable, benigna, nos va a ayudar muchísimo a prosperar como iglesia y como personas en nuestra casa. Entonces, bueno, pues vale la pena aprender y a mí me bendice mucho porque en la medida que nos acercamos a otros hermanos, por ejemplo en Cancún o en Guatemala, o lo que queremos hacer ahora que estamos iniciando la reunión, que están invitados todos el día que gusten acompañarnos, los jueves a las 7 de la noche en Guadalupe Insurgentes. Los esperamos el día que quieran ir y gozarse ahí con el Espíritu Santo. Bueno, pues necesitamos siempre organización, porque no falta por ahí gente que tiene muy buenas ideas, tal vez mejores que las de uno, pero esto, cuando nosotros no aprendemos a dejar las ideas en segundo plano y a buscar la unidad, esto puede detener muchas bendiciones en nuestra vida. O sea, hay que aprender a buscar el vínculo de la paz en primer lugar, el Espíritu Santo en primer lugar. Y ya lo demás que se pueda dar, si Dios nos permite, pues qué bendición. Lo que se pueda aportar, qué bendición. Pero sí, lo importante es la unidad en primer lugar. Eclesiastés 9:19 dice: mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Tú puedes tener muchas armas, pero es mejor la sabiduría. Dice: pero un pecador destruye mucho bien. Como una persona que no obedece bien, pero que es muy talentoso en la casa, puede ser un hijo muy soberbio. No, pues como él es muy talentoso, tiene esto y tiene el otro, tenemos que tolerar que haga cosas que se salen del lugar.
o en la iglesia. No es que como canta muy bonito, pues aunque ande en pecado, aunque no obedezca, tenemos que dejarlo en la alabanza porque pues, canta bien bonito. Si no, ¿quién va a cantar? No podemos tolerar eso. Lo benigno es obedecer bien. ¿Sí? ¿Amén? Los propósitos y proyectos de Dios no pueden ser realizados por personas que no tienen un carácter eupeities. Los propósitos y proyectos de Dios no pueden ser realizados por alguien que no tiene un carácter eupeities, porque se mantendrían en una posición inflexible hacia el resto del equipo. Aquí trabajamos en equipo y necesitamos aprender que lo más importante es eso. No que yo sea muy talentoso o tenga mejores ideas, ¿no? Ya ves, te lo dije, yo tenía mejores ideas que el pastor o que la pastora o que los líderes de alabanza, yo canto mejor. No es eso, sino que somos un equipo y tenemos que ser flexibles hacia el resto del equipo o aún hacia el dirigente que Dios ha puesto. Porque de lo contrario, el tolerar este tipo de actitudes va a provocar muchas quejas en contra de esas personas que son así. O sea, una persona que no se somete, que no camina en orden, todo, de pronto sale a la luz y se empieza a ver el comportamiento y la gente empieza a quejarse de este tipo de personas. Entonces, bueno, pues es muy importante que todos tengamos sabiduría. No, esto no es una imposición, es un bien que Dios nos da para tener provecho. Para tener provecho. Recordemos, esto nos es provechoso. Y vamos a ver qué quiere decir provechoso. Provechoso quiere decir ventajoso, tener ventaja. Provechoso es lo mejor. Provechoso es ser útil. Y vamos a ver qué es lo contrario de provechoso. No provechoso viene del griego alusiteles o alusíteles, ¿verdad? Que es improductivo, dañino, pernicioso. O sea, lo no provechoso no es nada más que no saques algo bueno, sino que te va a hacer mal. ¿Sí? O sea, o te hace bien o te hace mal. Entonces, cuando dice esto no es provechoso, quiere decir que es algo malo, es algo maligno, es algo dañino, es algo dañoso, es algo nocivo, es algo perjudicial, es algo contraproducente que causa mucho daño o es muy perjudicial. Entonces ya como que decimos, bueno, pues no saqué provecho, ¿qué me importa? ¿Qué me importa lo que digan los demás de mí? No me importa. Eso es malo para ti. O sea, no es así como que, pues me vale. No es así. Eso te hace mucho daño. En Dios, en lo espiritual, en la salud, en la bendición, en el pecado, en la libertad. Ahora, fíjense cómo el apóstol Pablo usa esta palabra de provecho en 1 Corintios 12:7. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, o para el provecho, o para el bien, el provecho mutuo, o para el provecho de los demás. Entonces Dios manifiesta su Espíritu Santo no solo para bendecirte a ti, sino para bendecir a los demás. Si yo tengo el don de profecía y tengo una certeza tremenda y Dios me usa poderosamente, pero yo no obedezco bien, no me va a dar provecho ni a mí ni a los demás. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para el bien común, es para provecho de todos. O sea, Dios quiere bendecir a todos. Dios quiere que todos tengan provecho. Entonces, si yo soy bien obediente o si yo obedezco de la manera correcta, lo contrario a obedecer de la manera correcta es ser necio. Es que te tienen que estar dice y dice las cosas hasta que entiendas, porque no entiendes. Entonces esto trae quejas. Y sí parece legalista, pero una persona que entiende esto, lo que hace es, sí, con gusto y con alegría voy a obedecer. Este sí entiende de qué se trata. Porque no obedeces al pastor, obedeces a Dios. No obedeces a tus papás. Sí, claro, obedeces al pastor, obedeces a tus papás, pero estás obedeciendo a Dios. Estás entendiendo que la autoridad es un cuidado para ti y una bendición y que es una oportunidad que te va a traer
pues una promoción, bendición de parte de Dios. Entonces, como dije, aun cuando tengamos muchos dones y seamos usados poderosamente por Dios, si no tenemos la actitud correcta para ser parte de un equipo de ministerio, el provecho se perderá. ¿Ok? Entonces, yo me acuerdo que cuando aprendí a ser obediente, porque obediente es sinónimo de humilde, o de manso. Yo me acuerdo que el pastor Conde, Fernando Pérez Conde, un exmasón que ahora era pastor, oró por mí. Yo me puse al frente para que orara por mí. Era un cuate de este tamaño y con una cara de Java de Hot, pero era hermoso por dentro, porque era un hombre sincero, honesto, sin caretas, y me dijo, apenas iba a orar por mí, no me conocía ni mi nombre sabía, me dijo, tú eres bien soberbio, ¿verdad? Y yo estaba en una situación tan terrible que le dije, sí. Me dijo, a ti lo que te hace falta es obedecer. Y le dije, sí. Lo que te hace falta, no, me dijo, lo que te hace falta es humildad. Así me lo dijo, sin saber quién era yo. Y aquí hay personas que les falta humildad. Cuando a ti te falta humildad, tú no obedeces bien. Y yo dije, humildad, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Y cómo le puedo hacer para ser humilde? Le dije. Me dijo, pues obedeciendo. Y yo a partir de ahí, yo de verdad decía, denme órdenes, por favor, denme órdenes, quiero ser obediente. Porque quiero salir de este problema que tengo en mi vida. Estaba bien mal, el diablo me estaba matando, Satanás. Y este pastor me empezó a decir, nos vamos el domingo, el fin de semana nos vamos a Galeana. Fuimos de verdad a un viaje misionero donde había realmente miseria, donde donde dormíamos no había puertas, no había ventanas, no había cortinas, no había vidrios, vaya, se metía el aire, o sea, dormíamos a la intemperie ahí, casi, era bañarnos a jicarazos, era orar. Él me levantaba a las 6 de la mañana, tocando una trompeta así con la boca, Claudio, bájate a orar. A las 6 de la mañana ahí, obediente, estaba orando. Y a las 7, ahora tú, Angie, bájate a orar. Ahí estábamos orando. Y en la noche, en la madrugada, ya a 1 de la mañana, ya dejaba que Angie se fuera a dormir. Claudio, bájate a orar. Y así me ponía a orar. Y luego llegaba y me decía, a tu papá, vas a ir y lo vas a visitar. No le hables de Dios, me decía. Lo tienes harto a tu papá. O sea, este pastor tenía un don de sabiduría y de ciencia, y Dios le mostraba todo sobre mí. Y Dios le muestra a los pastores las cosas sobre ustedes. Yo hay cosas que sé de ustedes que ni ustedes saben de ustedes. Pero no se las digo porque se van a ofender. Y no son obedientes. Por eso dije que me iba a desahogar hoy. No todos, hay algunos que sí digo, esta persona qué obediente es, Dios mío, gloria a ti. Y entonces lo hago con alegría. Y entonces el Señor se agrada en que yo diga eso. Aunque no lo crean, es real. No, aquí no hay manipulación, siempre hemos visto que todos tenemos mucha libertad en todo. Pero esto que estoy diciendo es verdadero y está en la Biblia. Bueno, pues el pastor Conde me decía de repente, llévale un regalo a tu papá, y ahí iba yo y hacía lo que él me decía. Y el resultado es que mi papá un día me habló y me dijo, quiero ir contigo allá donde tú vas. Y eso fue de provecho porque mi papá fue salvo y recibió al Espíritu de Dios, y lo que mi papá le pidió a Dios, Dios se lo concedió, y empezó a ver un mover del cielo en la vida de mi padre. Fue bendecido por el Señor. Y me ha mostrado todavía el Señor ahorita, mi papá me muestra que está en el cielo, y me ha mostrado cosas muy bonitas. No voy a entrar porque si no, no voy a acabar. Tengo algo que decirles todavía muy importante. Lo de benigno todavía no terminamos, y todavía sigue lo misericordioso, porque la Biblia nos enseña que la sabiduría es misericordiosa y llena de buenos frutos.
y está buenísimo esto que les quiero decir, pero hay detalles como esto que les digo de la obediencia, donde yo fui liberado de la amargura, de la falta de perdón, del rencor que le tenía a mi mamá a través de obedecer a este pastor. Porque él llegaba, me agarraba y me decía, híncate ahí y ponte a orar, ponte a darle gracias a Dios. Pero me decía, híncate. Y yo iba y me hincaba. Y entonces de pronto llegaba y me tocaba, cuando estaba hincada me decía, ven, ahora dame un abrazo. Jamás pensé que él me estaba manipulando, Dios se estaba moviendo. Pero si tú no obedeces bien, te vas a perder de todo. No vas a sacar provecho. Al contrario, va a ser dañino porque ni cuenta te das de que el Rey está, de que el cielo está, de que Cristo está y de que quiere hacer cosas maravillosas porque no obedeces bien. Quieres orar y darle a Dios así, pero si obedecieras bien le darías más de eso. Y en ese más que le des, con un minuto más, el Señor haría todo lo que no ha hecho en tu vida. Con un minuto. Pero el tema está en obedecer bien, en soltar las riendas, en aflojar el corazón, en rendirnos. Eso es adorar al Señor, rendirnos. En soltar todo. Quita tus ideas y tus estructuras y tus pensamientos y deja que sean los de Él. Tú obedece bien. Como dice la palabra, sed benignos. Yo estoy diciendo que no tengas pecados, que no falles, pero el tema es la actitud del corazón. Esto es sabio. Porque entonces vas a salir de todo, de cualquier atolladero en el que te encuentres. Y te será provecho la manifestación del Espíritu. Te será de ventaja. Te será lo mejor la manifestación del Espíritu. Y bueno, sí, y sabemos lo que dice 1 Corintios 13, 1 al 3, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena. Si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios, todo conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Esta escritura nos muestra que cuando tenemos muchos dones y talentos, pero olvidamos el amor de Dios, que es la primera razón y motivación importante en el ministerio, por lo cual al suceder esto, no pediríamos sabiduría. O sea, nosotros tenemos que tener la humildad para pedir sabiduría. O sea, para saber que no sabemos, ¿no? Pero que Dios sí sabe. Esta humildad o este pedir sabiduría va a traer el carácter eupeities, benigno, para que no suceda como termina este versículo de la Biblia. Dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha, de nada me sirve. Otra vez, si escuchaste, no te pierdas, por favor, de nada te va a aprovechar. Se trata de saber lo que va a ser provechoso. Dios quiere que haya provecho, Dios quiere que haya ganancia, Dios quiere que haya fruto. Entonces, si yo no tengo epeities, si yo no tengo amor, es que amar es obedecer. O sea, cuando dices yo amo, es bien fácil decir yo amo, pero habla de ser obediente en un equipo, porque no eres tú solo, somos la iglesia, somos el ministerio. Qué bueno que obedezcas solo, qué bueno que vayas a orar por tu vecina, que le prediques a tu familia, pero en la iglesia somos un equipo. Y tenemos que saber trabajar en equipo, ¿verdad? No eres el llanero solitario. Dios quiere ir a la unidad del cuerpo de Cristo y dice el Señor, sed benignos unos con otros. Hay un versículo que dice, sed benignos unos con otros y sed misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros. O sea, sí dice que seamos benignos y que, o sea, yo obedezco a varias personas de aquí, yo los obedezco. No crean que porque soy el pastor yo no obedezco. Yo sí obedezco. A muchos de ustedes los obedezco. Nada más que no se dan cuenta, pero sí obedezco. Porque yo sé que la sabiduría de Dios está en ustedes. No obedezco a todos ni hago lo que todos digan, porque no todo lo que dicen viene del Espíritu Santo, pero sí obedezco. Mis hijos me dan muy buenos consejos, me regañan y yo me encanta que me den consejos porque amo la sabiduría y amo la disciplina. No estoy en contra. O sea, cuando dicen, ya me regañó el pastor, es porque tú tienes un concepto de que te estoy regañando. Yo te estoy amando.
No es regaño, es amor. Si supieras lo que es regañar, o sea, yo regaño, si yo regaño muy feo. Y no regaño casi nunca, porque pues, es muy difícil que llegue a esos puntos, pero es amor. La autoridad es amor. La autoridad es cuidado. Entonces eso es otra sabiduría y es otra manera de ver las cosas. No estoy hablando ni de manipulación ni de legalismo. Lo que sucede cuando obedeces es que te vuelves libre. Esto trae más libertad a tu vida. Vamos a pasar al siguiente punto. Pero bueno, termino diciendo esto. Entonces, si yo no tengo eupeities, no soy benigno, entonces no me aprovecha nada. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve estar con tantas prédicas? ¿Por qué no tengo provecho? Y hay mucha gente que dice, ¿de qué te sirve estar con Dios todo el tiempo? Si mira cómo te comportas. También mucha gente dice eso. Pero si obedecieras bien, ser obediente bien. Eupeities, bien. Peities, obedecer. Obedecer bien. ¿Cómo es bien? La palabra te dice cómo hay que hacer las cosas. No mochas ni a la mitad. Cumplir. Compromiso. Bien. Porque si no lo hago así, entonces no tomo provecho. ¿Para qué lo hago mal? Mejor lo hago bien. Para que tenga provecho. Y si yo no tengo provecho, tampoco soy de provecho para otros. ¿Pero tú quieres ser de provecho para otros? Obedece bien. Y tú vas a tener provecho y vas a ser de provecho para otros. O sea, yo no quiero trabajar toda mi vida y hacer un trabajo a la mitad. Porque toda mi vida fue un desperdicio. No lo hice bien. Si yo no le sirvo a mis hermanos, yo le decía, le he dicho a muchos de mis hermanos, si tú no sales adelante es porque yo no lo estoy haciendo bien. Si ustedes no tienen victoria es porque yo no lo estoy haciendo bien. Entonces, cuando veo que alguien está con problemas, ese es un llamado a mí a obedecer. Bien. Ve y hazlo. Ese es el ministerio que Dios me ha dado. Y le doy la gloria y la honra y le agradezco mucho. Muy bien, entonces tiene que haber frutos. Aunque tenga muchos dones muy poderosos yo, ¿no va a haber provecho? No. La respuesta es no. No hay provecho, aunque seas muy picudo. Entonces, tengo que tener frutos y hablar con frutos. Y hablando de frutos, pasemos a la siguiente columna, que es misericordia y buenos frutos. La sabiduría es misericordiosa y buenos frutos. Hasta aquí repasamos, tenemos la sabiduría que proviene de lo alto es primeramente pura. ¿Han sentido pureza últimamente? ¿Están empezando a pensar con más pureza? ¿Sabes por qué les dije, yo no tengo que demostrarle a nadie nada? Porque Dios me está dando pureza. Me está diciendo, tú eres puro, o sea, tú no le pruebes nada a nadie. Tú me obedeces a mí, punto. Y eso está padre porque me siento más ligero. Y porque eso me da más fe. Y porque eso me ayuda a agradecer que cuando Dios me dice, dame gracias por la unción, me está diciendo, dame gracias por el ministerio que te he dado, donde mi poder se va a desatar. Y esto va a multiplicar esta bendición en toda la iglesia. Y si tú haces lo mismo que la palabra de Dios dice, sed imitadores de mí, y tomad lo bueno y rechazad lo malo, dice el apóstol Pablo, o considerad la conducta de vuestros pastores, imiten lo bueno y desechen lo malo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces mi pastor Isidro tenía cosas malas, pero todo lo bueno lo atesoro y es mi tesoro de vida. Mi pastor Paolo tenía cosas malas. Mi mamá tenía cosas malas, pero la honro y me siento tan agradecido y orgulloso de haber sido su hijo. Es honor, ¿se fijan? Es honor. Y esa es la cultura del reino, honor. Gracias, Padre. Oh, Señor, qué hermoso. Y hay más, mucho más. Me decía el Señor ayer, cuida lo que yo te doy. Pero me mostraba a mis hijos. Ay, sí. Voy a desobedecer. Es que es tan hermoso. Pero estos tus hijos que Dios te ha dado, cuando te dicen papá,
Ayer en la noche a las 2 de la mañana, ya para dormirme, yo estaba tan contento con el Señor después de estudiar esto y escucho la voz de Josué: papá. Me dice el Señor: ¿qué sientes? Le digo: amor, Señor. Y luego me muestra a Steffi: oye, pa. Wow. Y luego a Elías: pa. Y me dice: díselo, ve y dile a Josué lo que sientes cuando te dice papá. O sea, y es que, o sea, él necesita que yo se lo diga. No, y ahorita fui y hice eso, ¿no? Y a berrear, a chillar. Pero no es que esté sentimental, es que realmente el Señor nos lleva a valorar eso que Él nos ha dado, y que a veces en las relaciones de familia perdemos esa expresión, y creemos que a lo mejor para los otros ya no es importante decirles estas cosas, ¿no? Pero finalmente, en la medida que cuidamos lo que Dios nos ha dado, somos obedientes. Y Dios nos ha dado una iglesia, Dios nos ha dado un ministerio, Dios nos ha dado una familia. Pero a veces ya no la valoramos. No valoramos la iglesia. No, o sea, no es que no valoremos a nuestros hijos, pero son nuestros hijos. Tienen que obedecernos. Tienen que hacer lo que yo les diga porque yo soy su papá. Y ahí somos desobedientes, como padres y como hijos. Bien, la palabra misericordia viene del griego oiktirmos, que quiere decir compasión, piedad, misericordia, entrañas en las que reside la compasión. Entrañas, son las entrañas que se mueven para actuar en favor de alguien. Un corazón de compasión, emociones, anhelos, manifestaciones de piedad, sensibilidad, capacidad de sufrir con los que sufren, actitudes del corazón manifestadas hacia la necesidad de alguien angustiado, afligido o que sufre por pobreza, enfermedad. Aun cuando el sufrimiento es a causa de pecado, la misericordia se aplica porque la misericordia incluye perdón. Es la capacidad de dar o desprenderse de algo propio sin esperar que sea regresado. Misericordia. Entonces, si yo tengo sabiduría o si pido sabiduría, la sabiduría me va a hacer misericordioso. Si yo no soy misericordioso, me falta sabiduría, tengo otro corazón, otras actitudes, pero si pido sabiduría, Dios me la va a dar. Y una de las características de la sabiduría es que me va a hacer misericordioso. Entonces yo veo aquí el mejor curso para crecer en lo personal, ¿no? Hay gente que he escuchado decir: es que yo quiero ser mejor persona. O sea, cada quien tiene, y se me hace una búsqueda sabia, ¿no? Pues aquí está la manera de ser mejor persona. Es aprender de Jesús, que es manso y humilde. Entonces nos habla de la misericordia de la Escritura con un gran valor. No es como las migajas o el hacer algo extra, sino la misericordia es un baluarte mucho mayor, más grande y más importante, que yo puedo abrazar y que va a ser una oportunidad de asociarme con Dios y de crecer y de liberar las bendiciones del cielo sobre mi vida y sobre la vida de los que están a mi alrededor. Santiago 1:27 dice que la verdadera religión es visitar a los enfermos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Aquí Dios hace un hincapié en la misericordia hacia los enfermos y hacia las viudas. Vamos a ver varios versículos porque la Biblia habla mucho acerca de la misericordia. Ahora vamos a ver Santiago 2:13 y también vamos a poner Santiago 2:14 y Santiago 2:16. Lo voy a leer y me voy rápido porque se me va el tiempo. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Esto es el Nuevo Testamento, no es la ley del Antiguo Testamento. Dice el Señor: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Fíjate cómo la iglesia es un lugar de misericordia.
No de juicio, ni de legalismo, ni de pleitos, ni de contienda. O sea, hay valores principales. Obedecer bien, ser puro, ser amable, benigno. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Este versículo es tremendo. Puede haber un juicio, una demanda mortal, pero cuando hay misericordia, sobrepasa cualquier juicio. Aleluya. ¿De qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? Aquí viene lo interesante y el llamado a la acción. ¿De qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y alguno de vosotros les dice: sí, ve en paz, calentados y saciados, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo. Otra vez, ¿de qué aprovecha? No hay provecho. Entonces tiene que haber una acción. Tengo que darle para saciarse, tengo que darle para calentarse. No nada más Dios te bendiga, no. Ayúdalo, actúa. Eso es misericordia. Porque si no, ¿de qué aprovecha? No hay provecho. No hay provecho para ti, no hay provecho para los demás. Entonces seguimos con el término de aprovechar, ¿no? De provecho. La misericordia es la capacidad de buscar a los que nadie busca, de dar oídos y ojos para ver y oír la necesidad de los demás, de dar recursos propios y conseguir más invitando a otros si es necesario. Los invito otra vez a que traigamos 2 latas de sardina, 2 de atún, un arroz, un frijol, una leche, lo que sea, 10 pesos, 20, 30 para nuestras hermanas o nuestros hermanos que necesitan una despensa. Si ustedes tienen una despensa, vamos a darle a nuestros hermanos, ¿sí? Amén. Entonces la pueden pasar a dejar ahí enfrente y yo le voy a hacer llegar a mi hermana Lilia una despensa. Y si alguien necesita una despensa porque está en esa situación, pues levante la mano y si le mandamos la despensa. Podemos juntar 20 despensas, 40 despensas, 30 despensas, no sé, o 5, no importa. El caso es que es una oportunidad, por poco que parezca. ¿Amén? Muy bien, entonces la misericordia es sensibilidad y acción. O sea, la misericordia son obras, no sentimientos, sino tiene que haber una obra. Además, la misericordia libera de juicio y libera de crítica, porque ya no estás buscando los errores en los demás, sino que viene el perdón con gozo. Segunda Timoteo 1, 15, 18 dice algo interesante sobre lo que vivía el apóstol Pablo. Dice: ya sabes esto, dice el apóstol Pablo, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. Pablo dice: me dieron la espalda los de Asia. Qué cañón, ¿no? Y no era cualquiera de nosotros, sino era el apóstol Pablo. ¿Qué podríamos decir? Que es como cualquiera de nosotros. Porque a Jesús le dieron la espalda, ¿verdad? A Pablo también. Y a nosotros también. En Asia me han vuelto la espalda todos los que están en Asia, entre los cuales están. Pero a ver, también es interesante, ¿no? Ahí en Asia había una cultura, o hay una cultura muy especial. Ha sido muy resistente al evangelio. Hay gente que resiste al evangelio. Me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Cita los nombres de Pablo, está diciendo: estos dos me volvieron la espalda. Y está diciendo sus nombres aquí. ¿Tú crees que esto no lo toma en cuenta Dios? ¿O que Pablo nomás está chismeando? Pablo tenía autoridad. La palabra tiene autoridad. Conceda el Señor misericordia a la casa de mis hermanos de casa Zoe. A la casa de Onesíforo. No sé qué será de Onesíforo. Sería bueno que alguien buscara qué quiere decir Onesíforo. Ahora sí, bien obedientes, ¿no? Porque muchas veces me dio refrigerio. Dice Pablo: Onesíforo me llevaba los tacos todos los jueves a las 7. Hoy no vino Onesíforo, por cierto. Anda por ahí. Y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Hermano, ¿dónde andas? Voy por ti al aeropuerto.
Y no lo digo para mí, sino para todos nosotros, ayudarnos a hacer misericordia. Ve cómo este Onesíforo, cuando otros estaban avergonzados, Onesíforo, al contrario, lo buscaba. ¿Dónde vas a andar para llevarte tu tortita de huevo con chorizo? Mira, Onesíforo quiere decir portador de utilidad. ¿Se fijan cómo en la Biblia no hay ninguna palabra de casualidad? Para que sea útil, para que te haga provecho. Gloria a Dios. Dice, porque muchas veces me dio refrigerio, gracias, hijo. Vas a ser un gran pastor. Y no se aprovechó de mis cadenas, no se avergonzó, perdón, de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Y dice Pablo, aquí viene el punto, que el Señor le conceda hallar misericordia en aquel día. O sea, que el Señor se lo anote para el día del juicio. Pablo sabía que iba a haber un juicio y no pensaba que eso no era cosa seria. Nosotros actuamos de una manera tan ligera porque no consideramos que un día vamos a estar ante el Señor y ahí nos van a temblar las patitas y ahí vas a doblar tus rodillas. Ahí sí vas a doblar tus rodillas. Entonces dice, no se avergonzó de mis cadenas, me buscó con afán y me halló, que el Señor le conceda hallar misericordia para aquel día. Además, los servicios que me prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor, le dice a Timoteo. ¿Sabes qué este cuate? De acuerdo a esta escritura, la misericordia da honor a quienes sirven al Señor. Esa misericordia, Jesús dice, lo que le hiciste a él, me lo hiciste a mí. A esos niveles. A mí me da pena decirlo porque no me gusta como que se pueda malinterpretar a pensar en una manipulación, pero si tú conoces la escritura, cuando tú le sirves a tu pastor, lo estás haciendo a Jesús, o a un siervo, o a un cristiano. Yo a un cristiano que sé que es un cristiano de verdad, de corazón, yo le sirvo y yo sé que eso se lo estoy haciendo a Cristo. Y yo lo hago con esa fe, lo hago con ese corazón. Honro a Cristo en la vida de ese hermano. Entonces, pero eso es no porque yo sea pastor, sino porque la Escritura lo dice y yo tengo fe en Jesús y en lo que Él dijo. Él dijo, cuando le hagas esto a uno de estos pequeñitos, a mí me lo estás haciendo. O a los que están débiles. Pero también habla a los siervos de Dios. Y esta misericordia no solo da recursos materiales, sino conforta, consuela, imparte fuerzas, ministra, servir. Necesitamos aprender a usar esta palabra ministrar. ¿Qué es ministrar? Es servir. Oye, te quiero ministrar. Voy a acercarme a ti y voy a poner mis manos y voy a ministrarte. Voy a orar contigo, voy a orar por ti. Le voy a hablar a tal hermana, a tal hermano. Creo que tienen dificultades, necesito echarle una llamada. Necesito hablarle a mi familiar, a mi amigo, a mi primo, a estas personas que ni cristianos son. Y de alguna manera, algo, Dios guíame, Señor, para hacer misericordia. Ahorita lo comento más adelante, en Romanos 12 habla de esto de manera puntual el apóstol Pablo, porque él entiende que todo lo que se libera del cielo es misericordia. Y él dice, os ruego por las misericordias del Dios vivo, están detenidas allá. Allá están las misericordias, de nada te sirve que estén allá, no las aprovechas hasta que lleguen a ti. Entonces el apóstol Pablo dice, presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional. Por las misericordias del Dios vivo te lo pido, presenta tu cuerpo. Entonces vamos a actuar en misericordia. Mateo 18, 24 al 27, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Tuvo misericordia. Entonces la misericordia es paciente, perdona y cancela. Ya olvídate, ya no me pagues nada. Da más de lo que se le pide la misericordia. Libera espiritualmente a las... Ahora,
La misericordia libera espiritualmente a la persona misericordiosa. Si tú eres misericordioso, tú vas a ser liberado espiritualmente. Por lo que los que se relacionan con una persona así disfrutan de una mayor libertad espiritual en diferentes áreas de su vida. Si tú te juntas con un misericordioso, vas a experimentar mayor libertad en tu vida. Hay quienes dicen, no, yo tengo mis amigos del mundo, y está bien, yo también tengo mis amigos del mundo, pero no me junto con ellos. Sí los amo, y yo estoy para ellos, para servirles, y los amo. Y si les hablo, les echo su llamadita, pero no me junto con ellos. Prefiero juntarme con una persona que me libera espiritualmente, que me edifica, que me toca, porque estoy buscando el reino, por esa sencilla razón. Alguien que me edifique. Y sí me junto con mis cuates, los amo mucho. Y digo, ahorita me voy a juntar con los pecadores como Jesús le hacía. Pero soy igual con ellos que con mis hermanos en Cristo. Paciente es la misericordia, perdona, cancela, da más de lo que se le pide, libera a la persona misericordiosa. Ahora, la misericordia, ser misericordioso, nos pone en lugares de autoridad, como José el soñador, que fue puesto segundo después del faraón en la nación más poderosa del mundo. Efesios 4, 31 al 32 dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira. Otra vez lo voy a repetir. Sí te hablé a ti, bro. Sí, no te hagas. Sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, que sean quitadas de ti los gritos, la maledicencia, así como toda malicia, sea quitada de ustedes. Sed más bien amables. ¿Qué es ser amable? ¿Ser sabio? Estás pensando en la Biblia. Dice, sed amables, misericordiosos. ¿Qué es ser misericordioso? Ser sabio, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Si Dios te perdonó, tú debes perdonar igual. Si Dios te tuvo misericordia de ti, tú también tienes que tener misericordia. La misericordia es fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros y Él ha tenido mucha misericordia de nosotros, por lo que debemos ser agradecidos y extender la misericordia a otros. Manifestar la misericordia en el carácter evitará quedar atrapado por enojo, amargura, ira, gritería, maledicencia y malicia. O sea, ahí está la medicina. No necesitas ir al psicólogo. Ponte a hacer misericordia y vas a ser libre. ¿Cuántos le creen a Jesús? Esto no es de este mundo, hermanos. Esto es el hombre más sabio que ha existido sobre el universo. Esto es Jesús. ¿Cuántos le creen a Jesús? ¿Cuántos van a seguir a Jesús? ¿Cuántos quieren hacer lo que Él? ¿Cuántos le creen y van a hacer estas locuras que para tu mente y carnalidad y ego son bobadas? Pero para los que creemos en el Señor, esto es lo principal. Mateo 18, 33 al 34, dice que después de que este hombre le fue perdonada la deuda, este fue y con otros no hizo lo mismo, no perdonó. Entonces fue y le dijo, ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Se acabó la misericordia para ti, tú no fuiste misericordioso con otros. Esto habla de frutos, hermanos. Si no tienes fruto, ponte a hacer misericordia. Si no tienes nada que dar, ponte a orar por los demás. Llámales, predícales a Cristo. O sea, sí tienes algo que dar. Tienes un tesoro dentro de ti. Un tesoro en vasos de barro. Pidamos sabiduría para tener misericordia y sus frutos. Yo me anoto en primer lugar en esta lista porque yo quiero esto para mí. Necesito crecer en esto, ¿no? Entonces hay una gran oportunidad, por eso me gusta tanto este estudio. No tener misericordia detiene las bendiciones.
hasta que nos arrepintamos. Y esto trae falta de libertad espiritual. Esta escritura dice que no se recuperará la libertad mientras no se pague lo que se debe. Y la Biblia dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Nosotros tenemos una deuda, amar, paga. Me debes el amor. Tú me has estado pagando un montón. Ya no me debes nada. Ya me has estado pague y pague desde que te conozco. Yo también quiero pagarte a ti igual. Te debo amor. Y dice Pablo que debemos el amor. Jesús dice que debemos el amor unos a otros. Entonces no les debas, págales. Hasta que no pagues, no va a haber libertad. Wow. Esta escritura dice que no se recuperará la libertad mientras no se pague lo que se debe. La forma de pagar es hacer misericordia con otras personas. Y muchos de los problemas que persisten desaparecen aún sin tener que orar. Vamos a orar por esto, por lo otro. No, eso no tienes que orar. Nada más sé obediente. Y solito vas a ver cómo el cielo se libera. Amén. Por esto es tan importante el perdón. Yo he contado que me invitaron, me pidieron que fuera a ver a un anciano que le habían dicho que iba a morir en unas horas. Y su familia estaba muy triste y me pidieron que si podía ir a orar por él. Y cuando llegué estaban en un mar de lágrimas, estaban así, un cuadro terrible. Y cuando empecé a orar, el Señor no me dejó orar. Me dijo, no tiene nada. El doctor les acaba de decir que no pasaba de esa noche. Y el Señor me dijo, no tiene nada. Y ahí habían varios cristianos en esa familia. Bastante cristianos. O sea, eran muy cristianos. Y entonces yo dije, Señor, ¿cómo les digo que no tiene nada? Me van a dar un golpe, ¿no? Porque están aquí ya despidiéndose, súper tristes, llorando, súper afligidos. Y yo llego y yo como loco les voy a decir que no tiene nada. Pues sí, le dije, ¿saben qué? Pues dice el Señor que no tiene nada. Y entonces el Señor me dice, lo que yo quiero, Él está así porque entre sus hijos no se hablan y no se perdonan. Y entonces les dije, dice el Señor que lo único que necesitan es ustedes perdonarse entre ustedes. Un tema así. Yo ni siquiera conocía los conflictos que había entre ellos, no los conocía tanto. Pero el Señor vivió más de 8 años después de esa noche, sin padecer enfermedades, sin ir al hospital, sin nada de nada. Entonces el perdón y la misericordia. El perdón, perdonar, pasar por alto, cancelar la deuda ya, no me debes nada, olvídalo. Perdóname tú a mí. El Señor es el que libera el cielo a través de esta palabra, es su palabra. Saliendo Jesús de allí, Mateo 15, 21 al 28, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y escuchen esto, pero Jesús no le respondió palabra, se quedó callado. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que le hablan a Jesús y Jesús no les responde? ¿Por qué no me contesta, Señor? No he recibido respuesta, no me ha dicho nada. Dios no me dice nada. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él. Se postró. Se humilló, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, tú no te mereces esto. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer,
¡Oh, mujer! ¡Oh! ¿Tú crees que lo nomás es actuación? Jesús no estaba actuando. Jesús dijo, ¡oh! ¿No? ¡Oh! Desde acá adentro, desde las entrañas. Misericordia. Dice, ¡oh, mujer, grande es tu fe! Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer no recibió misericordia hasta que mostró su fe en que Dios es misericordioso. Dios no le respondió, Jesús no le respondió, ni le dijo nada. Permaneció callado hasta que ella mostrara su fe. Y esa es la oportunidad de acción para todos nosotros. Tenemos que mostrar nuestra fe. Tienes que mostrar tu fe. Mi hijo Josué quedó casi sordo, perdió un oído, se le perforó el tímpano, ya no oía nada, 0% de audición. Y en el otro le quedaba una cosita de nada. Yo estuve rogándole al Señor y Él me dijo, vas a orar hoy y mañana vas a orar por él. Y fui a orar por él, impuse mis manos, oré por él y le dije, ¿ya oyes? No, nada. Me di la espalda, fui caminando. Ya he estado orando. Yo dije, no, me regreso. El Señor me dijo que te iba a sanar. Y ahí mostré mi fe. Lo hice enojado, El Señor me dijo que te iba a sanar. Y en ese momento lo sanó el Señor. Pero yo tuve que mostrar mi fe. Si le estoy creyendo a lo que Dios me está diciendo que haga. Lo que Dios ha hecho en los últimos años en Casa Zoe es con fe. Hemos tenido que mostrar nuestra fe. Y muchas veces, la gran mayoría, no cuento con nadie más que con Él. No cuentas con nadie, es con Él. Y así le doy gracias a Dios que así sea. Pero tú tienes que mostrar tu fe. Lo que trato de decir es que tenemos que mostrar la fe. Es más, cuentas con gente que está en contra de lo que haces o que piensa diferente a ti. Pero tú le crees a Dios. Yo le creo a Dios. Y yo camino y actúo. Y nadie cree pero tú sí crees. Tú sí sabes que el Señor, eso es lo que Él dijo y eso es lo que Él quiere. Y no va a suceder hasta que muestres tu fe, pero cuando muestras tu fe, viene una sociedad con Dios, una asociación con Dios. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Al Señor le gusta que le mostremos nuestra fe. Muéstrame. ¿Cuántos de ustedes? A ver, muéstrenme su fe. Muéstrenme su fe, hermanos. Ay, sí, ¿qué es eso? No sé, dices mi fe. Tenemos que mostrarle a Dios nuestra fe. En pequeñas acciones se demuestra la fe. Cuando vas y pides perdón a alguien, estás demostrando tu fe. Cuando ayunas, muestras tu fe en que Dios es misericordioso. Que esta mujer le mostró su fe en que Dios es misericordioso. Cuando tú no crees que Dios es misericordioso, no oras por los demás. Pero cuando tú crees que Él es misericordioso, oras por los demás. Mostramos nuestra fe cuando oramos en la iglesia, cuando compartimos la palabra a otros, cuando invitamos a alguien a la iglesia, mostramos nuestra fe. Mostramos nuestra fe cuando obedecemos, cuando eres amable, cuando te apartas del pecado, muestras tu fe y Dios derrama su misericordia. En Éxodo 32 del 11 al 12 dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Moisés hizo esto,
que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces, en el versículo 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer sobre su pueblo. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Intercedió. ¿Estaba buscando algo para él? Estaba intercediendo por otros y alcanzó misericordia para ellos. Qué padre, ¿no? No te quieres asociar con Dios. Moisés era un profeta y dice 1 de Pedro 1 del 10 al 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, Moisés, el Espíritu de Cristo estaba en Moisés, llevándolo a interceder por el pueblo de Israel. Entonces, cuando el Espíritu de Cristo está en mí, llevándome a orar por la iglesia, yo consigo misericordia para la iglesia. Tú consigues misericordia para... Esto es así, ¿estoy inventando? O sea, si tú intercedes porque crees en la misericordia, muestras tu fe. El punto es, ¿crees que lo voy a hacer? ¿Cómo le hago para orar por la iglesia, Señor? Son un montón. Si me estoy con uno, puedo orar con uno por uno un año de tantas broncas que tiene. ¿Y cómo le hago con tantos? Pues viene el Espíritu de Cristo. Y yo nomás me dispongo a eupeities, obedecer bien. A ver, Señor. Dile a este hermano esto, pídeme esto por él. Y empiezan a venir visiones de uno por uno, pum, 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 pum. Habla con él y dale esta indicación a esta persona. Alcanza misericordia. Pero veo al Señor tan interesado en derramar su misericordia sobre la iglesia. El Señor está tan interesado. Y eso es hermoso porque hay buenas nuevas. Tienes un testimonio por ahí, ¿no? ¿Quieres contarnos tantito así tu testimonio sobre la obediencia? ¿O no? Sí, pásale rápido, así, pero fugaz. Vente. Tuviste un sueño hace poquito. Chale, no sabía que me iba a pedir. Chale. Bueno, se los voy a contar rapidísimo. Hace, ¿qué será? Como unas 2 semanas, 3 semanas, tuve un sueño en el que, bueno, para los que conocen el Parque de los Ciervos, qué chido. Para los que no, bueno, pues vayan. Es como una reserva ecológica muy grande, de bosque y todo eso. Hay cabañitas, ¿no? En cada cabañita tiene como su asador para que estés haciendo la carnita asada, todo esto muy coqueto. El chiste es que en este sueño yo estaba como en este Parque de los Ciervos, pero me acuerdo que era como un evento de Casa Zoe muy grande, muy, muy grande, en donde había muchos jóvenes. ¿No? Otra vez Dios hablándome de los jóvenes. Y yo, bueno, ese es otro testimonio. Y entonces estábamos como en esta cabañita, el pastor y otros líderes de jóvenes. Me acuerdo que estaba David, no sé, ¿dónde estaba David? Estaba David, entre otros, ¿no? Y me acuerdo que el pastor estaba dando indicaciones y todo eso. Y me acuerdo perfectamente cómo me miró. No con desprecio, no con nada de eso, pero me tiró una mirada en la que me llegó hasta el corazón, porque
mientras a todos les pedía cosas muy, muy completas, a mí me decía como, con la mirada me decía, tú no has querido servir. O sea, con la mirada me mostró la apatía que yo tenía y me dolió mucho, la verdad, sí me desperté muy, me desperté muy triste, pero no triste con Dios, ni enojado, ni nada de eso, sino triste conmigo mismo porque me mostró lo que era, ¿no? Y en este sueño nada más me acuerdo que me miraba el pastor, así con esa miradita que tienes. Me miraba, pero ya sabía que, o sea, sin decirme me dijo todo. Y mientras a todos les pedía cosas muy completas, orar, ve, hacer, muchas cosas, a mí me decía como, ve y junta la basura y sácala. Y me ponía muy triste porque sabía que yo en un momento pues también tenía como esa posición y yo solito me metía el pie, ¿saben? Y veía a todos haciendo cosas muy padres y yo recogiendo la basura. Que recoger la basura pues no es nada malo, ¿verdad? Porque servir. Pero me puse muy triste, la verdad, muy apachurrado, porque literalmente con la mirada vi que era muy apático y desde ese momento no se lo quería contar a nadie, a nadie, a nadie. Dije, esto es para mí, literalmente dije, esto es para mí. Pero, hablando con cierta persona, no, estuve hablando con la pastora, la verdad, y le dije, mira, ma, te voy a contar un sueño, no te lo quería contar, pero te lo voy a contar porque, pues, qué tonto también. Dije, ¿para qué me lo guardo, no? Bueno, no sé. El chiste es que se lo conté y bueno, resulta que me dice, oye, ya el pastor ya sabe el sueño. Y yo, bueno, está bien. Dije, no, pues en su momento se lo iba a contar también, te lo iba a contar. Pero sobre todo dije, esto es para mí porque Dios me mostró ahora sí que lo burro que he sido. Y en ese momento, no recuerdo si se lo dije a la pastora, pero le dije como, ya, o sea, ya, como que ya estuvo basta de, ya fue mucha tontería. Y si tengo que empezar desde abajo, no pasa nada, porque no lo estoy haciendo por mí, sino estoy sirviéndole a Dios. Entonces, si tengo que sacar basura, pues no pasa nada, todos aprovechen el liderazgo. No, entonces, es eso. Amén. Gloria a Dios, amén, aleluya. Alabamos al Señor por este testimonio. Él en realidad soñó con el Señor Jesucristo. No soy yo el que Dios ocupa mi figura para manifestarse a Él y revelarle su misericordia con Él. Entonces el Señor fue tierno y compasivo con Él para mostrarle que Él es el que le está mandando a obedecer bien. Y pues es una bendición que Él ya está asumiendo, porque veo esos cambios sin haber sabido, ¿verdad?, por qué. Pero no, nada de lo que haces para el Señor es desperdicio, sino que tú crees y muestras tu fe. Cuando oras por alguien, cuando impones tus manos, cuando sirves, cuando te involucras, cuando te anotas en la lista, el que va a ver tu fe es el Señor. Gracias, Luis Carlos. Dios te bendiga, hermano. Por último, y ya para terminar, dijimos, la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿verdad? Entonces luego juzgamos a nuestros hijos. Es que eres así y eres así. O al revés, los hijos a los padres también. No somos misericordiosos con nuestros papás. O puedes juzgar a los pastores también. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces cuando aprendamos a ser misericordiosos, se van a acabar los juicios y esta misericordia se va a vestir de gloria. Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Mucho te has engrandecido. La misericordia se hace más grande que el juicio. Y si nosotros tenemos situaciones con familiares, relaciones, y dejamos de juzgar y nos dedicamos más a ser misericordiosos, de verdad que vas a establecer el reino de Dios. Dios va a poder establecer el reino de Dios. Entonces esta es la sabiduría. ¿Cómo le hacemos?
con esto, con esta persona, en esta relación. Si hoy el reino de Dios no está establecido en tu familia, en tu esposa, en tus hijos, en tus relaciones, es muy probable que no has tenido sabiduría. Es muy probable que has estado juzgando. Estar juzgando impide que la misericordia se libere en nuestras situaciones. Liberar misericordia es dar gracia. Moisés intercedió, y si nosotros aprendemos esto, nuestra oración se va a llenar de poder y muchas adversidades serán quitadas por Dios, no solo en nuestra familia, sino en nuestra ciudad y en nuestro país. O sea, la oración del justo puede mucho, dice la Escritura, pero a muchos no les oye la oración, Dios no me responde. Muestra tu fe. Tienes que mostrar tu fe. Ya estás con el Señor. Está súper bueno el versículo que tienes en tu perfil. Encomienda al Señor tu camino y Él afirmará tus pensamientos. Muestra tu fe, o sea, estás ya estás en la línea de la meta. Hasta que muestres tu fe, el Señor te va a usar en el ministerio. Esto va para todos. Hasta que mostremos nuestra fe. Entonces es cuando se va a liberar el ministerio que Dios tiene para ti. ¿Cuándo muestras tu fe? Cuando obedeces. Obedeces bien a Dios, no a los hombres. Sí, a las autoridades puestas por Dios, pero es la autoridad de Él que está por encima. La misericordia triunfa sobre el juicio. Lo importante de hacer misericordia lo podemos ver aquí. La sabiduría nos hará gente misericordiosa y esto traerá grandes bendiciones para todos. Estar juzgando impide que la misericordia se libere. Cuando los discípulos vieron que Jesús no hacía nada, que no hacía caso a esta mujer, dijeron, despídela. Cuando vieron que qué difícil para ellos debe haber sido el bochorno de que le dijeron, despídela, y luego vieron cómo la sanó. Ellos quedaron evidenciados en su actitud egoísta. No sirve de nada esto. ¿Qué gano con esto? ¿Yo qué voy a ganar si hago eso que piden en la iglesia o que dicen en la iglesia? Todo el pastor y piden para ayudar a otros y piden. Entonces, ¿yo qué gano con esto? Pues no eres el que ganas tú, ganan todos los demás y tú también. Esto es para provecho de todos porque se libera el cielo, se liberan las misericordias sobre los demás y se liberan las misericordias sobre ti. A veces criticamos y somos criticados. A veces criticamos a los demás y no te das cuenta que tú también estás siendo criticado. Y juzgas y señalas, y como dicen este dicho, está re bueno, cuando tú señalas a alguien, 3 dedos de tu mano te apuntan a ti. Cuando tú apuntas con un dedo a una persona, 3 dedos te apuntan a ti. Entonces el Señor dice, perdonad, no condenéis, no juzguéis. Y es difícil hacer esto porque tenemos el ojo muy abierto en la carne y no estamos mirando a Jesús. Si miramos a Jesús, le vamos a parar al juicio. Si miramos a Jesús, vamos a hacer lo que Él nos dice, y si hacemos lo que Él nos dice, nos va a ir muy bien. Señor, yo quiero seguir tus indicaciones. Soy un principiante, hermanos, en esto, con ustedes. Aunque tengo fe y camino por fe y sirvo al Señor y todo, no me puedo jactar de nada. Yo necesito aprender del Señor. Él sabe en qué instancia estoy yo. Él sabe qué tanto hago por los demás. Él sabe qué tanto sirvo. Yo quiero poder sentir la dicha de ver los frutos. Porque entonces aquí dice que la misericordia es la sabiduría divina, es misericordiosa y llena de buenos frutos. Entonces yo quiero estar viendo más frutos y quiero más frutos. Entonces sé que tiene que ser Jesús en mí y sé que tengo que ser un loco y sé que tengo que volverme loco y sé que tengo que creerle porque la locura del evangelio es a través de lo cual Dios ha decidido salvar al mundo. Entonces yo tengo que estar loco
y quiero estar loco y voy a estar loco. Y porque creo en Jesús y porque Él me ha demostrado que ha tenido misericordia conmigo y Él va a tener misericordia con los demás. Ahorita estaba orando por nuestro hermano, bienvenidos. Qué gusto verlos aquí. Me dijo el Señor, acércate a Él y dile que lo amo. Ay, Señor, pero pues esa es una palabra muy común. ¿Qué tal si no la cree? No, Señor, perdóname, ahí voy. Y el Señor me muestra que lo va a bendecir un montón. No conozco tu vida, no sé quién eres, pero el Señor dice que te ama y que por amor a ti y a tu familia y que va a encender tu corazón si tú le dices sí. Y yo digo, wow, qué cosas tan buenas hay en Cristo. Misericordia, salvación, ayuda, poder. No, pues quiero orar por todos, Señor. Quiero orar por todos, quiero que liberes tu misericordia. Y dice el Señor, exacto, presenta tu cuerpo en sacrificio santo, agradable. Cada que tú oras por alguien, cada que vas y te metes, ¿sabes cuál es el resultado? Victoria, victoria y victoria. Y si tú quieres tener victoria en tu vida, y si tú quieres que otros tengan victoria, sé misericordioso. Y va a haber grandes frutos. ¿Qué frutos? Para terminar, frutos de justicia. Como está escrito en 2 Corintios 9, del 9 al 11, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Él quiere hacer justicia, o sea, Él te ama y dice, Él sabe qué onda contigo y te quiere hacer justicia. Te quiere hacer justicia. Repartió, dio a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los débiles, los golpeados, los cansados, los afligidos, los que, o sea, no se refiere únicamente en el sentido económico, sino los enfermos, los que no pueden. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aumentará los frutos de vuestra justicia. Va un aumento para que estéis enriquecidos. En toda liberalidad te doy, reparto, comparto, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Aquí vemos estos tres frutos: frutos de justicia, fruto de recibir para sembrar. Bueno, primero, fruto de justicia es tener misericordia. Cuando tú tienes misericordia, ese es un fruto de justicia. Tengo misericordia por ti, ese es un fruto de que la justicia de Dios está en mí, de que soy justo. Y los ángeles sirven a los justos. Los justos traen ropas blancas, los ángeles se mueven con ellos. Y yo vengo y te hago misericordia a ti, ese es un fruto de que hay justicia en mí, de que la justicia de Cristo está en mí. La justicia que Dios nos da nos permite tomar bendiciones, y cuando compartimos estas bendiciones, yo soy justo, entonces yo vengo al cielo y tomo del tesoro las bendiciones y te las doy a ti, te las comparto, porque yo soy justo, por la sangre de Cristo, por la fe en Jesús. Cuando comparto estas bendiciones, se da un fruto y aumentan nuestros frutos, porque es justo dar cuando Dios nos ha dado tanto. ¿Qué haces con lo que Dios te ha dado? ¿Qué haces con tu salvación que Dios te dio? ¿A quién le estás compartiendo la salvación que Dios te dio a ti? Es justo. ¿A quién le compartes la misericordia que Dios tuvo contigo? ¿Tienes fe en esto? Eres misericordioso. Es justo dar cuando Dios nos da tanto. Es justo hacer misericordia cuando Dios nos ha tenido tanta misericordia. Ahora, 2, fruto de recibir para sembrar. Si lo que Dios nos da, ojo aquí, si lo que Dios nos da no es suficiente, es porque lo que nos dio no era para nosotros únicamente, sino una parte de lo que nos dio es para sembrar y poder cosechar, para que alcance. La cosecha será abundante, pero nunca se cosecha sin sembrar.
Dios te da un elote y el elote tiene como 300 granos de maíz. Un porcentaje de eso es para que te lo comas tú. Otro porcentaje es del Señor, se lo devuelves. El 5, el 2, el 10, el 30, el 99. Y otro porcentaje es para que lo siembres. Ese es un fruto de recibir para sembrar. Entonces vamos a ser sembradores. ¿Tú quieres cosechar? Siembra. Y puedes sembrar muchas cosas. Tiempo, atención, oración, estudio, ofrenda, servicio, diezmo. Aquí en la cocina siembras, no económico. Vienes y haces los burritos. Vienes y haces las salsas. Vienes y barres. No sé qué quieras sembrar, pero siembras en el reino de Dios y Dios te ve y le muestras tu fe. Y eres misericordioso con la pastora Angie. Me dijeron que ya no quieren que predique aquí, que ella va a predicar ya todos los domingos, que les gustó mucho y que yo ya me puedo ir a Guatemala, me dijeron. Y es muy pronto que el Señor va a estar haciendo cosas hermosas porque su reino se mueve, pero necesita el Señor sembradores aquí. Y es hermoso lo que Dios está construyendo en Casa Zoe. Vamos a ser sembradores. Y número 3, fruto de acción de gracias. El fruto de acción de gracias vendrá cuando damos y los que reciben saben que damos porque Dios nos dio para dar. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie.